O sea, las escuelas EIB trabajan muy bien ese estándar de calidad, ¿no? Trabajan con la comunidad, participan en la comunidad y se involucran, ¿no? Se involucran a los sabios, a las autoridades comunales. Entonces, ese estándar, por ejemplo, las escuelas EIB en toda su generalidad tienen muy buen nivel de avance. Otro estándar también que trabajan muy bien las escuelas EIB, que no los he visto en los DBR. Para concluir, por favor. Trabajo con la familia, ¿no? Trabajo con la familia también es importante. ¿Ya? Entonces, así hay estándares que están muy bien trabajados, pero hay estándares también que están en un bajo nivel de logro. Por ejemplo, el tema del documento de gestión, el PI, el manejo del PCI, ¿no? Está muy bajo, ¿no? Algunas escuelas EIB no cuentan con ese documento de gestión que son tan importantes, ¿no? Son herramientas de trabajo que deberían tenerlo, pero no los tienen muchos. El tema, por ejemplo, de infraestructura también, muchas escuelas EIB tienen locales muy precarios, muy antiguos, ¿no? Entonces ese tema es bastante también preocupante, ¿no? Hay que ponerlos, ¿no? Creo que trabajar con PROINFE, no sé, con PRONEI, ¿no? PRONEI, pero para atender estas necesidades. Entonces solamente, para cerrar, ¿no? Agradecerles, ¿no? Voto de aplauso para... Muchas gracias, Moisés. Gracias. Por alusión de la Cayetano Heredia, Raúl López. Le invitamos, Raúl López, voto de aplauso. Aplausos para Raúl. Ya estamos culminando, estamos casi en la última etapa. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Agradecer al congresista Edgar y a toda la mesa de honor y a todos los públicos presentes. Muy buenos días. Creo que lo que nos ha presentado hoy día son aspectos que creo que desde el escritorio, desde la mesa, se está avanzando en aspectos de normativa. Sin embargo, yo quiero contarles algo que he visto en mis prácticas que he realizado entre marzo y junio. Acabo de regresar recién. Y pasa que los estándares de calidad de la EIB que se está hablando aquí no se cumplen, ¿no? Porque existen docentes que están trabajando en zonas, en contexto aymara, quechuas, profesores quechuas. Ahora, existen docentes, hay escuelas en las que llegan materiales educativos, los libros de comunicación, todo eso en la lengua, pero docentes que no hablan la lengua, entienden, ¿no? Entonces, esto genera que la propuesta que se está gestando desde el Ministerio de Educación se pierda en el camino y en los más perjudicados son los estudiantes, los niños son los más perjudicados. Entonces, yo creo que hay que idear estrategias para que efectivamente se haga realidad esta implementación en las escuelas, en el aula. Eso creo que es un problema muy fuerte ahí en las aulas. Y otra preocupación que tengo es cómo hacemos para sostener el tema de las becas, porque esto nos ha permitido a muchos de nosotros acceder a una educación superior de calidad. Entonces hay muchos jóvenes como yo, como mis compañeros, que quieren acceder también y quieren dedicarse al tema educativo, al tema de la educación intercultural bilingüe. ¿Cómo hacemos para sostener esa beca 18 EIB netamente, ¿no? Y el tema, la última preocupación que tengo es, nosotros estamos a punto de salir, y muchos que han concluido la carrera de educación intercultural bilingüe, sobre nuestra inserción laboral. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Y va a haber alguna normativa que pueda garantizar nuestra inserción laboral y nosotros cumplir con nuestra labor que venimos preparándonos desde ya un buen tiempo, ¿no? Entonces eso creo que debería de verse en las diversas instancias del Ministerio de Educación, y también desde el Congreso deberíamos de garantizar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Raúl, muchas gracias. Ya para ir cerrando, solo nos quedan dos participantes: el director del Departamento Académico, Universidad Cayetano Heredia, doctor Jorge Victorio Echevarría. La Cantuta. Perdón. Universidad La Cantuta. Un voto de aplauso nuevamente entonces para ratificar a la Universidad La Cantuta. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, para expresar mi reconocimiento al congresista Edgar Ochoa y a todos de la mesa que han integrado esta ponencia, sobre todo por la organización que nos permite expresar nuestras ideas. Yo creo que hay un avance fundamental
sobre la educación intercultural bilingüe. Desde los años que han pasado, y a manera de experiencia de que cuando mi profesor de primaria, como yo era quechua-hablante, entonces cuando por interferencia lingüística expresé mal una palabra, ¿no? Y el profesor me castigó, porque yo estaba con mi lengua nativa. Me frustró para nunca más hablar mi lengua nativa, ¿no? Entonces nosotros pensamos, como docentes, formadores de maestros, que nunca más ocurre eso, ¿no? Por eso en la Cantuta tenemos una especialidad que es intercultural bilingüe y lengua española, por ejemplo, ¿no? Con la finalidad de que si el Ministerio de Educación no permite que no haya educación secundaria para estos mis alumnos de educación intercultural bilingüe, entonces opten por la otra segunda especialidad, que es lengua española. Entonces por eso en la Cantuta formamos de manera integral formación general, donde es cultura general, formación pedagógica, donde nuestros estudiantes se forman pedagógicamente, ¿no? En el cual ustedes han señalado, ¿no? El currículo, ¿no? La planificación curricular anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje. Tienen que dominar perfectamente nuestros egresados de la Cantuta, ¿no? Y la formación de la especialidad, precisamente intercultural y por otra parte lengua española, ¿no? Lengua española porque nuestros estudiantes van a formar en educación básica, en educación secundaria no hay interculturalidad en estos momentos, ¿no? Bien claras, ¿no? Entonces recomendamos al Ministerio de Educación precisar en este aspecto, ¿no? Pero lo cierto que queremos es que nuestros estudiantes estén bien formados en lengua española y en cultural, porque nosotros queremos de que todos ustedes en este momento estén manejando lengua española y nosotros queremos que esos sean nuestros alumnos, pero también respetando la interculturalidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Doctor María. Finalmente, el último participante, Gerardo Salas, de la Universidad San Marcos, para compartir su experiencia. 2 minutos, por favor. Tengan muy buenas tardes todos y todas los presentes. De parte de la Universidad de San Marcos, de parte de las facultades sociales, de las cuales a veces me envían y a veces coordinamos cosas. Voy a ir directo a las preguntas. La primera pregunta que tengo es cómo establecemos canales vinculantes con las universidades. Yo pertenezco a las humanidades y las ciencias sociales, para abordar precisamente lo institucional, una lectura diagnóstica, no necesariamente de la educación básica regular, sino en general sobre la educación intercultural, es que la universidad se ha alejado precisamente del debate de lo público y no participa precisamente de la discusión como un agente de peso, de poder, en las políticas de desarrollo del Estado, en específico con el Ejecutivo. Tampoco es una fuente de consulta directa o constante en la elaboración de normas que precisamente regulen lo intercultural. Una primera consulta ante la mesa en la cual precisamente se hace presente el Ejecutivo y el Legislativo es cómo vinculamos precisamente las universidades, facultades temáticas, en el caso de San Marcos, sociales, educación y letras, porque ahí se encuentra la Escuela de Lingüística, precisamente eso, ¿no? ¿Cómo empezamos a vincular precisamente universidad, Estado y sociedad? Sobre lo otro que se ha mencionado, pero creo yo debería profundizarse, es el rol de la formación del profesor. Y sobre eso quería especificar algo. Cuando nosotros fuimos Federación Universitaria de San Marcos, teníamos la lectura en que la interculturalidad o el enfoque intercultural debería ser un eje transversal en el marco de los nuevos currículos, dado que se tenía una ventana de oportunidad en el marco del licenciamiento de las universidades y ahora acreditación, dado que precisamente se intentaba vincular algunos indicadores de la OCDE donde ese tipo de enfoques y derechos eran considerados. Lamentablemente eso no ocurrió en el licenciamiento. Creo que bien podría pelearse en el tema de la acreditación. ¿Por qué hago alusión de esto? Porque muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad están enmarcados en las generaciones profesionales. Para terminar, por favor. Sean a nivel de figuras universitarias e institutos, y nosotros en nuestra lectura, la mejor forma de atacar la violencia de género era enseñando enfoque de género de manera transversal, y no como una temática, esto es como una materia o un curso, y del mismo modo, para luchar contra la discriminación, sea por orden étnico, por orden socioeconómico, se tenía que transversalizar el enfoque dentro de distintos currículos. Finalizo solamente con eso y agradezco. Solamente una cosa más,
el día de hoy no solo celebramos el Día del Ceviche, que está en el patio, sino que también se cumplen 10 años desde que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Ciudadela del Caral con una profesora vicedecana, Prof. Chávez. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, público presente. Entonces, deberíamos culminar con comentarios de los ponentes. Como ustedes nos hemos dado cuenta que nuestros ponentes también ya hicieron uso de su tiempo de comentarios, ¿no es cierto? Ya lo hicieron, ¿no? Por favor, les invitamos 2 minutos. Muchas gracias, Congresista. Ricardo. Sí, ya para cerrar, vamos a dispensar también a nuestra viceministra, que habíamos pactado con ella un tiempo. Hay una sesión también con directores regionales. Entonces, 2 minutos vamos a empezar con la viceministra Patricia Andrade, y ella va a tener que retirarse, sin embargo va a quedar Nora hasta el final de este evento. Por favor, viceministra. Gracias. En efecto, como ha señalado el congresista Ochoa, me están esperando los directores regionales de educación de todo el país. Entonces, por respeto a ellos, necesito ya salir pronto. 4 preguntas tengo. ¿De qué manera el acompañamiento pedagógico resulta benéfico en la formación continua del docente de IB? Existen numerosos estudios de impacto, incluso hechos por el propio Ministerio de Economía o investigadores, que reportan mejoras importantes, significativas en el incremento de las competencias que son sujetas de las evaluaciones censales, vale decir comunicación y matemática, ¿no? Pero también una debilidad que tiene el acompañamiento es que efectivamente, como son modalidades de contrato CAS, no quedan en la carrera, salen los docentes temporalmente, y entonces ya se está trabajando en una ruta de incorporación a la carrera magisterial que tendrá sus ajustes en su momento, de manera tal que se alienta que los mejores docentes ejerzan este rol sin perder los años de carrera y sin abandonar su centro educativo. Sobre si tenemos planificado elaborar una política de educación superior pedagógica que incluya la interculturalidad y la educación intercultural bilingüe, hace 2 semanas atrás se ha constituido un grupo de trabajo cuyo mandato es formular la política de educación superior en conjunto. Tenemos que dejar de mirar las cosas por retacitos. Ese es uno del drama que tiene la gestión educativa. La política de educación superior lo que va a hacer es articular toda la diversidad de modalidades que tenemos, la educación superior universitaria, la educación superior pedagógica. Hoy en día la mayoría de docentes que van a la escuela pública salen de institutos, no de las universidades, ojo. Y la educación superior tecnológica, por supuesto. Evidentemente, si estamos apostando que la interculturalidad es un enfoque de la educación básica, también transcurre a la educación superior, por supuesto. En ese marco es que se abordarán estos aspectos puntuales. Con respecto a si la gestión descentralizada, ¿cómo debería ser una gestión descentralizada con pertinencia cultural? Digamos que esto puede ser una pregunta que demanda una respuesta más larga, pero de manera sencilla yo debería decir que, o podría decir que, de lo que se trata es que todos los modelos de gestión, de institución educativa, de gestión local, de gestión regional, se diseñen de cara a los desafíos del territorio. Cada territorio es propio y tiene sus particularidades geográficas, económicas, culturales, de lengua. Entonces, estamos avanzando, seguramente Nora les va a contar un poquito más, y ahorita a nivel de 3 microcuencas, justamente en el levantamiento de este tipo de caracterización que permita, entre otras cosas, además de ordenar el servicio educativo, porque también existen servicios, no existe realmente el dato de cuántas instituciones educativas existen en el país, pueden creer, eso es parte de la realidad. Se está ordenando ese proceso y se va a buscar entonces una ruta que realmente defina para este territorio qué tipo de UGEL necesito tener, ¿no? Finalmente, si se retomará la formación de docentes EIB en convenios Minedo Universidad. En general, tenemos, y Nora lo ha señalado y seguramente va a ampliar también, una línea permanente de formación de docentes EIB con mayor fuerza en pedagógicos, porque como ya señalé, la mayoría de docentes que llegan a la escuela pública provienen de los pedagógicos, ¿sí? Entonces, en general, sí hay una apuesta importante por la formación de docentes EIB. Gracias. Con ello me excuso y me retiro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Patricia Andrade. Muchas gracias también por su participación, su asistencia. Vamos a dispensar su asistencia, como hemos dicho, debido a que tiene que iniciar una reunión con directores de educación de la región. Muchísimas gracias, viceministra. Muy amable. Vamos entonces a ceder el uso de la palabra al señor Alberto López, asesor, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura. Por favor, Luis Alberto.
Gracias. Bueno, a mí me han formulado 3 preguntas, las paso a responder. La primera es, si se habla de una sociedad intercultural, ¿cuál sería el medio o de qué forma se lograría una sociedad donde no exista discriminación por su raza, origen de procedencia, lengua de una persona hacia otra? Bueno, considero que es una muy buena pregunta y es bastante amplia. Lo que podría decir ahora es que, digamos, no existe una receta o un medio único para resolver este tema, y enfatizaría mucho también de que no se trata solamente de la discriminación de una persona a otra. La discriminación y el racismo tiene un componente estructural, es decir, también hay esto, digamos, de la interacción de 2 personas, pero tiene un componente estructural que es finalmente el más duro de abordar, ¿cierto? Por otro lado, no sería un trabajo solamente de un sector, creo que es un trabajo de todos, y especialmente también de ustedes, siendo estudiantes de, educación o, representantes de universidades con carreras de pedagogía, ¿no? Sí me gustaría señalar, como mostró la viceministra en su intervención, que efectivamente hemos tenido avances, ¿no? Por ejemplo, incluir la variable de autoidentificación en el censo hubiese sido impensable hace algunos años. Los resultados que arrojó la inclusión de esa pregunta también, hace unos años serían inimaginables, ¿no es cierto? Y la propia creación, por ejemplo, del Ministerio de Cultura también revela los esfuerzos del Estado por, atender estas poblaciones que, como intenté mencionar en mi intervención, justamente el abordarlas y tratarlas de manera adecuada permite luchar contra la discriminación. Y finalmente, como se ha dicho de manera reiterativa, porque me parece que es un punto muy fuerte, la idea es generar las condiciones para que estas poblaciones puedan ejercer de manera real y efectiva sus derechos. La segunda pregunta es, ¿cómo se piensa incorporar la pertenencia cultural dentro de la capital? Pues muy buena pregunta, en realidad, porque estamos hablando, de zonas específicas, ¿no? Geográficamente ubicadas, pero en la capital, ¿cómo hacerlo, no? Justamente los resultados del último censo nos muestran que hay un altísimo nivel de inmigración y que mucha población indígena y afroperuana vive en la ciudad. ¿Cómo empezar con ellos? Pues es un trabajo duro. Lo primero que habría que hacer es justamente terminar de generar la evidencia suficiente para demostrar dónde están. A través del Ministerio de Cultura venimos impulsando la inclusión de la variable étnica en los registros de los diferentes sectores para justamente poder definir y determinar no solamente dónde están, sino si van, por ejemplo, al médico o un establecimiento de salud, bueno, si es que hay efectivamente alguna tendencia en las enfermedades o malestares de los que padecen, es decir, poder identificar claramente dónde están y cómo son. Creo que esa sería un punto para empezar. Y finalmente me hicieron la pregunta por qué los pueblos originarios buscan el reconocimiento de la sociedad y no al revés, y la enlazo un poco con la intervención que hizo el compañero de Formavia. Pues no es que uno busque el reconocimiento independientemente del otro, justamente el reconocimiento implica tener diversos interlocutores y diferentes, involucrados, es un trabajo en conjunto. El tema de la educación intercultural bilingüe y en general el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de la población afroperuana es un tema que ha sido impulsado fuertemente por sus propias organizaciones y de la sociedad civil, y el Estado ha tenido también la capacidad de incorporar, no necesariamente siempre bien y a veces seguramente con cosas por mejorar, pero sí las ha incorporado, ha generado los espacios, ha generado la DIGEIVIR, el Ministerio de Cultura, todo un aparato institucional para abordar eso. Y efectivamente el diálogo no siempre se da en condiciones equitativas, y eso es algo que tenemos que seguir mejorando y atender, porque si no, finalmente un diálogo efectivo y real, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Vamos a ceder entonces, o vamos a solicitar el uso de la palabra al representante de la Defensoría, a la señora Nelly Aedo, por favor. Gracias, congresista. Gracias en verdad por sus preguntas. Yo voy a resumir, ¿no? Me están solicitando eso desde la mesa, porque todas además están orientadas a por qué el Estado no garantiza infraestructura en comunidades, ¿no? Ese es el gran meollo, por qué se solicita, alimentación y no infraestructura.
Nosotros desde la Defensoría reiteradamente solicitamos recursos para que precisamente se garanticen instituciones educativas en las localidades de las comunidades indígenas. ¿Para qué? Para que no haya ya necesidad de trasladarles y así generar todo, digamos, un sistema. No obstante, somos conscientes de que el Estado en los últimos años no ha podido avanzar en cerrar la brecha de tanto de establecimientos de salud como de establecimientos de instituciones educativas en las localidades de las comunidades, por lo que se hace necesario que éstas puedan trasladarse en esa medida, y existiendo esta, digamos, necesidad, tiene que, en cuanto subsista, tiene que el Estado garantizar esta adecuada implementación de las residencias estudiantiles, y no solamente dando digamos, una infraestructura adecuada, sino garantizando todo lo que se requiere a su alrededor: alimentación. Un niño que accede a la educación y está malnutrido no va a poder entender. Por eso es importante que se establezca este programa Caliwarma adecuadamente, con pertinencia cultural, llegando en su oportunidad, cubriendo toda la brecha, etcétera. Un niño que esté expuesto a sufrir violencia sexual tampoco va a poder aprender ni concluir en términos adecuados su educación, ¿no es cierto? Un niño que no tiene acompañamiento, digamos, o soporte emocional durante este tiempo que permanece en la residencia estudiantil tampoco va a poder tener una educación intercultural o bilingüe en óptimas condiciones. Entonces, nosotros desde la Defensoría no solo queremos impulsar al Estado, y los impulsamos y los animamos permanentemente a la atención de la educación, sino que esta atención tiene que ser integral en todos los ejes para el adecuado desarrollo de la niñez indígena. Muchas gracias. Muchas gracias, Leli. Vamos a escuchar entonces a Nora, sabiendo que este es un proceso de inicio en realidad, pero vamos a escuchar las reflexiones del Ministerio de Educación nuevamente a través de Nora Delgado, directora general de la DIGIBIR. Bien, gracias, congresista. En realidad yo creo que si comparamos cómo estábamos en educación intercultural bilingüe hace 10 años atrás, no había ningún espacio como este, como para que el Estado pueda ir dando cuenta de sus avances en la política de EIB, y también cómo la demanda se va preparando para que se pueda garantizar los derechos. Creo que hacia eso debemos avanzar, hacia eso debemos empezar a consolidar todo lo que actualmente se está planteando. Ahora actualmente la EIB tiene colectivos como el colectivo el colectivo de equidad y diversidad cultural, que vigila la política de rural y la política de educación intercultural bilingüe, y también existe la plataforma por la educación, que una de sus principales banderas es el tema de la educación rural y el DIB. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que vamos avanzando, y ahora no solamente podemos ir relacionando que la EIB es solo de los indígenas, sino que todos estamos comprometidos a poder garantizar este tema del derecho a acceder a una educación en la lengua y en la cultura. En ese sentido, sí creo que hay necesidad de aclarar, sobre todo porque aquí hay estudiantes, y una de las preguntas que me hacían era cómo garantizamos que docentes interculturales puedan ser docentes interculturales bilingües. Entonces ahí lo que yo quería decir y hacer énfasis, y quizás debería ser un momento también, otro momento para discutir y para conversar y ver qué es lo que podemos hacer. Todas las escuelas del Perú, según el currículo nacional, deben ser interculturales. Todos los niños estudiantes del Perú deben recibir una educación intercultural. Los niños que proceden de pueblos indígenas y originarios deben recibir una educación intercultural y bilingüe, ¿ya? Porque hablan una lengua distinta al castellano, y sus procesos de aprendizaje se tienen que dar en su lengua, en su cultura, aprender otros horizontes culturales y el aprendizaje del castellano. Entonces ahí hay una diferencia básica. No basta ser un profesor intercultural para ser EIB, ¿ya? Y esto va en la línea de los indicadores mínimos que decía que debería garantizar una escuela para que sea EIB. Son mínimos, pero ni siquiera eso hemos logrado todavía garantizar en las 27.000 escuelas. Hace 10 años estamos pensando en cerrar brechas en el caso de la EIB con una mirada de una política con enfoque integral. Son 10 años, estamos haciendo EIB más de 50 años en el Perú, pero hace 10 años recién empezamos a dar cuenta, y creo que es bien importante que eso se entienda y se comprenda.
Como Estado peruano tenemos que garantizar derechos. Si decimos educación E y B para todos, es para todos y es para nadie. Si decimos educación intercultural bilingüe para que aquellos sujetos de derecho puedan acceder a esa educación de calidad, estamos priorizando. Eso no significa que más adelante, de aquí a 20 años, todos podamos hacer educación intercultural bilingüe para todo el Perú. Pero sí necesitamos ahora priorizar y garantizar que nuestros niños de pueblos originarios puedan o podamos nosotros como maestros, como sistema, sacar lo mejor de ellos para que se sientan parte de un país, se sientan representados en su lengua, en su cultura, en sus saberes, como parte de este país. Entonces esa es la diferencia entre la educación intercultural que todos debemos promover y lo específico para la educación intercultural E y B. Y en el marco de la educación intercultural para todos también está una atención diferenciada para los pueblos afros. También necesitamos visibilizar el aporte de la cultura afroperuana en el Perú, en la educación. Pero por eso necesitamos avanzar también en estrategias concretas para aterrizar el enfoque de intercultural en el currículo, no solamente a través de un enfoque del conocimiento, del desarrollo de una teoría o un concepto, sino vivirla, hacerla nuestra práctica de vida. Y cierro diciendo de que todos hay preguntas y en sus intervenciones los estudiantes de las universidades y los pedagógicos han preguntado, en el año 2020 vamos a hacer una modificatoria de la norma de contratación para que podamos garantizar la reinserción laboral, la inserción laboral de nuestros estudiantes egresados, que compense la prueba única con el tema de la experiencia, porque a veces por el tema de experiencia se quedan fuera. Eso vamos a ver cómo vamos a ir compensando para que no se queden en situaciones de desventaja, sobre todo porque sabemos que en EIB lo que necesitamos son maestros, y si necesitamos maestros necesitamos incorporarlos a la carrera y no más bien expulsarlos. Y luego comentarles de que desde la DIG Vira nosotros tenemos saldos en materiales educativos. Si ustedes necesitan esos materiales, solamente hagan una carta y nosotros podemos hacer la distribución, podemos brindar la asistencia técnica en el uso y manejo de esos materiales y sobre todo desarrollar conversatorios en el marco de las múltiples temáticas que seguro ahora les han surgido en el marco de la educación intercultural bilingüe. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nora. En realidad yo he recibido las preguntas del ministerio, tengo que pasárselas al ministerio, pero creo que ya para ir cerrando, intentando guardar la lógica de lo que quisiéramos alcanzar y llegar aquí, es ir convirtiendo cada una de las inquietudes en retos y en desafíos, ¿no? Y ahí sí creo que tenemos que ir avanzando bastante, ¿no? Una de las primeras cosas es que, si bien es cierto, se dice hemos avanzado en EIB, y entonces un reto y un desafío es sincerar lo que hemos avanzado. Y eso pasa por una responsabilidad del ministerio, con escucha de la audiencia de la Defensoría, de las universidades formadoras, de los expertos en el tema, del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Hay que sincerar lo avanzado, es una primera tarea. Y otra segunda tarea, mucho más fuerte, mucho más difícil también y compleja, es lo que decía la maestra respecto a cómo hacer que todos los ciudadanos peruanos hagamos de la EIB una militancia de ejercicio ciudadano. O sea, ese es otro reto, ese es otro desafío para poder romper las barreras y los prejuicios presupuestales, porque lo que ustedes están viendo ahí es un tema fundamental, ¿no? El ministerio peleando con el propio Ministerio de Economía porque no le da la plata. O sea, es alucinante, es impresionante. Yo recuerdo al anterior ministro de Educación con el ministro, no sé si el anterior o el mismo, creo que también el anterior ministro de Economía, en una expresión que a mí me indignó, porque dijo: yo le convencí al ministro que no necesita tanto, y por eso que le he reducido 1.000 millones de soles. Y de esos 1.000 millones, 50% se reducía a la EIB. O sea, a ese nivel estamos. Entonces hay un tema de un reto de hacer militancia de la educación intercultural bilingüe, un ejercicio ciudadano que pasa por implementar todas las políticas de gestión pública respecto a la interculturalidad. Entonces creo que hay un tema que también queda pendiente. Y efectivamente se han ido señalando otros retos, por ejemplo, cómo hacemos vinculante a las universidades en todo este proceso, y podemos empezar efectivamente por la convocatoria de los involucrados directos, como las escuelas profesionales de lingüística, para atender otros retos como el que se ha señalado y que aparentemente es poco significativo, pero el tema ya está lanzado.
hay un escenario de sentimiento, de sensación, de vulneración de derecho respecto a la escritura de una lengua. Alguien tiene que resolver. Tenemos que coger el toro por las astas. Y entonces, ¿cuál es el desafío? El Congreso ya empezó con algo. Y en la Comisión de Cultura ya se ha aprobado por unanimidad la necesidad estatal, la necesidad del Estado para crear el Instituto Nacional de Investigación de Lenguas Originarias. Y entonces habrá que hacer que esto en el Pleno sea una urgencia para que el Ministerio de Cultura, en el ejercicio de sus competencias, de una vez implemente las determinaciones y defina, nos ayuda a definir, porque hay un pueblo, todo un pueblo, además del que vengo, ¿no es cierto?, está sintiendo y teniendo la sensación de que se está vulnerando su derecho de escritura.